El Agropecuario, galardonado por el Colegio de Ingenieros Agrónomos como el mejor en su campo. Respuestas a sus consultas, promoción de las actividades comunales, precios actualizados para exportación y consumo local. Ganaderos, personalidades y expertos analizan temas relacionados con el sector agropecuario. El Agropecuario. Producción y dirección del ingeniero Miguel Ángel Grillo, pionero del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica, director general y fundador de la Escuela Centroamericana de Ganadería y Premio La Simiente 2009. El Agropecuario, de lunes a sábado de 4 a 5 de la mañana, aquí en Colombia. Toro, ¿quién te montará? Colombia. Colombia, la emisora que está en el corazón del pueblo. Muy buenos días, distinguidos radioyentes. Bienvenidos sean todos ustedes una vez más a este su programa, El Agropecuario. De nuestra parte, dándole gracias a Dios Todopoderoso. Gracias, Señor, por el don de la vida y por el don de la salud. Bien, amigos radioyentes, la última vez que habíamos estado conversando sobre abonos orgánicos, sistemas relacionados con esto, estuvo participando el ingeniero Álvaro Carmona y también el ingeniero Bernier Coto Jiménez. Hoy ha accedido el ingeniero Bernier Coto para seguir hablando de este asunto tan importante, la cual se trata de mantener los suelos en óptimas condiciones, pues para que las siembras sean todo un éxito. En fin, hay una serie de factores que yo creo que a veces se ignora y no se le da la importancia del caso al mantenimiento de los suelos, abonos orgánicos, etcétera. A tal fin tenemos nuevamente la visita del ingeniero Coto, el cual nos va a hablar sobre el tema, pero tal vez, ingeniero, le doy los buenos días y que nos haga un resumen de lo que estuvo hablando usted la última vez con el ingeniero Álvaro Carmona. Muy buenos días. Muy buenos días, don Miguel, muy buenos días a todos los radioescuchas. Muchas gracias por permitirme hoy poder compartir con todos ustedes nuevamente. Sí, efectivamente, pues el viernes pasado estuvimos conversando sobre la importancia de la materia orgánica en el suelo y cómo era sumamente urgente que en las diferentes producciones agropecuarias buscáramos alternativas para devolverle esa vida al suelo. Esa vida al suelo a través de la materia orgánica, a través de la microbiología. Y precisamente pues estuvimos conversando así rápidamente sobre cuáles eran los diferentes las diferentes formas de materia orgánica que podíamos encontrar en un suelo. Conversamos rápidamente pues que el suelo tenía materia orgánica viva y materia orgánica no viva. La materia orgánica viva pues estaba compuesta por toda la masa microbiana y microbiológica que existe en el suelo, ¿verdad? Hongos, bacterias y la masa macro, ¿verdad? Que corresponde pues a los insectos, lombrices, etcétera, todo este tipo de organismos que se encuentran en el suelo. Y la materia orgánica no viva corresponde a la materia orgánica lábil o fresca, es decir, las hojas frescas que caen en el suelo, los pedazos de los insectos muertos, animales que se mueren en el suelo, ramas, etcétera, ¿verdad? Esa es la materia lábil que apenas está cayendo al suelo. Y tenemos también la materia orgánica no viva, transformada, que ya corresponde a la degradación de esa materia orgánica, producto de la microbiología que existe en el suelo, y que a través de sus procesos de degradación se llegan a transformar en diferentes compuestos como proteínas, lípidos, ligninas, etcétera, etcétera, que son diferentes estados de materia orgánica que se encuentran en el suelo, que son comida, alimento y estímulo para la microbiología y que también inciden en las plantas como nutrientes, como estimulantes, etcétera, etcétera. Toda esa gran masa se degrada muy rápidamente si tenemos una microbiología muy rica y se degrada lentamente si la microbiología más bien no está muy desarrollada y entonces tenemos procesos de momificación. Todas esas sustancias a través de los procesos de degradación y mineralización que hace la misma microbiología, a través del tiempo se va a formar lo que se conocen como las sustancias húmicas, que es aquí donde queremos profundizar un poquitico más en el tema. Ahí fue donde quedamos. ¿Qué eran las sustancias húmicas, verdad? Efectivamente. Bueno, las sustancias húmicas son el mayor grado de descomposición de la materia orgánica.
Luego de que todos los microorganismos empiezan a degradar todos estos compuestos de ligninas, carbohidratos, aminoácidos, proteínas, etcétera, etcétera, empiezan a formar compuestos más elementales. Esos compuestos más elementales empiezan a formar un gran grupo de lo que se conoce como sustancias húmicas. Pues todavía hay mucho que investigar con relación a las sustancias húmicas. Lo que sí es que ya por ahí de los años 1930, por ahí ya se empieza a conocer literatura y hay investigaciones en Estados Unidos y en otras latitudes, donde empiezan a experimentar y a estudiar qué son las sustancias húmicas. Ajá. Porque todo el mundo dice, sí. El humus es muy rico y todo el mundo usa la palabra de humus y toda la cosa, pero a veces no sabemos a ciencia cierta qué es. Y en realidad, pues el humus es eso, o sea, son compuestos orgánicos degradados. Se clasifican... Compuestos orgánicos degradados. Esto me suena como una definición muy cerca de los biofermentos. Sería muy arriesgado decir que son medios parientes en los procesos. Bueno, los biofermentos son estimuladores de la formación de sustancias húmicas. Los biofermentos en realidad son microorganismos con una serie de nutrientes, ¿verdad? Para darle vida a esos microorganismos que nosotros tenemos. Y los microorganismos, la riqueza microbiana, es la que degrada la materia orgánica para que a través del tiempo se llegue a formar sustancias húmicas. Entonces son hermanitos. Sí. Ahora, no son lo mismo, pero son hermanitos. Ahora, con solo biofermentos se puede tener un buen terreno. Le voy a dar el ejemplo. Yo visitaba mucho la finca de don Romano Bolich. Don Romano Bolich era un pionero en este asunto. Él nos enseñaba, llegaba y cogía suelo de montaña virgen, lo ponía en un estañón, después le ponía semolina de arroz, melaza, afrecho, algún otro ingrediente que se me escapa. Se cerraba eso durante un mes, que no entrara aire. Correcto. Después llegaba, vean interesante, el líquido lo ponía, él tenía 300 animales en estabulación, novillos. Entonces regaban eso con la boñiga de ganado. Parece que la boñiga era la que daba la materia orgánica. Correcto. Y después de 5 días agarraban eso y lo ponían en las plantaciones de banano. Pues las plantaciones de banano de Romano Luis subieron de 2.500 cajas por hectárea a 3.900 con ese proceso. Caramba, dijimos, qué bueno. Pero esto me imagino yo que hay que estarlo haciendo continuamente. Efectivamente, o sea, realmente la microbiología, que son, digamos, los preparados estos de biofermentos, en realidad son microorganismos benéficos, una serie de microorganismos que ya están identificados, que hacen efectos muy positivos a nivel de suelo. ¿Qué es lo que pasa? Que los microorganismos no viven si no tenemos comida para ellos. Y la comida es la materia orgánica. Por eso don Romano, él preparaba su compost, que eran sus boñigas de las heces del ganado, y las inoculaba con su microbiología y la incorporaba dentro de las plantaciones. Esto es un abono orgánico que inicia el proceso de mineralización. Primero pasa por todas estas sustancias no húmicas que yo le explicaba al inicio, que eran todos los compuestos ligninos, taninos, proteínas, etcétera, etcétera, que estimulan más la microbiología, que la planta lo absorbe, y al cabo de mucho tiempo eso se llega a degradar en sustancias húmicas. Ahora, pero los biofermentos pues tienen poca duración. Estas sustancias húmicas, ¿qué periodo de vida tienen? Las sustancias húmicas tienen una particularidad. A ver. Es que ellas no son solubles. O sea, ya ellas vienen a formar parte de las arcillas del suelo. O sea, cuando ya yo tengo ácidos húmicos, ácidos fúlvicos y matomelánicos, que son los compuestos que se conocen dentro de las sustancias húmicas, estos compuestos ya se adhieren a las arcillas y empiezan a formar el suelo. Entonces, estos ya no se pierden. O sea, su degradación o su pérdida es muy lenta en el tiempo. ¿Y cuánto tiempo va a durar para lograr un buen suelo? Ok, depende de las condiciones físicas y químicas del suelo y de la microbiología que tiene el suelo, pero podemos hablar de que en un mes usted puede ver, aplicando sustancias húmicas que existen en el mercado, que ahorita podemos hablar de eso, usted puede obtener resultados de un mes hasta los 6 meses. Depende. ¿Con una sola aplicación? Con una sola aplicación. Depende, como le digo, de cómo esté el suelo. Sí. Y depende de las condiciones. Por ejemplo, en suelos arcillosos, ácidos, el efecto es muy rápido.
Bueno, ¿por qué? Porque si analizamos los suelos arcillosos, rojos, ácidos, son suelos con bajos contenidos de materia orgánica, en realidad desde su formación ya pedogénica, son suelos bajos de materia orgánica, y usted le incorpora eso, aparte de que hace el efecto de enmienda de pH, ¿verdad? También usted ve una manifestación mucho más rápida, como por ejemplo un suelo vertisol de Guanacaste, donde los contenidos de materia orgánica son altos, o sea, su problema de los suelos vertisoles es un problema físico, no tanto químico y orgánico. Usted ve el efecto todavía mucho más lerdo, usted lo puede ver a los 6 o a los 7 o a los 8 meses, después de aplicado, ¿verdad? Entonces eso depende mucho del suelo, ¿verdad? Ahora, en general diríamos que los suelos en Costa Rica, todos deben ser tratados con esos ácidos húmicos. Sí, porque prácticamente en la mayoría de todas las explotaciones agrícolas nosotros no nos hemos preocupado por devolverle esa parte orgánica al suelo. Siempre nos hemos preocupado única y exclusivamente por la parte mineral. Y la mayoría de los suelos de este país ya tienen muchísimos años de explotación. Entonces hay que devolverle carbono orgánico al suelo de la manera que sea. Puede ser con compost, puede ser con compost con la microbiología de los biofermentos, y pueden ser ya sustancias húmicas concentradas que se consiguen en el mercado. Con esas sustancias húmicas siempre haría falta usar un abono químico o menos, o no del todo. Cuando nosotros enmendamos el suelo con sustancias húmicas, con abono orgánico, nosotros subimos la disponibilidad de los nutrientes. Entonces, en el tiempo, usted va a ir requiriendo menos cantidades de abonos químicos. ¿Por qué? Porque la eficiencia se ve aumentada significativamente. Ahora, error sería cometer una imprudencia y decir, damos una receta, ¿verdad? Meta usted sustancias húmicas o meta abonos orgánicos y quítele tanto de fertilizante químico. Eso va a ir saliendo en los procesos de manejo de cada una de las fincas, porque no podemos generar recetas parejas para todo el mundo. ¿Por qué? Porque los suelos son diferentes, sí. Las condiciones químicas de los suelos son diferentes. Cuando usted empieza a trabajar sustancias húmicas, fertilización orgánica, me refiero a abonos orgánicos, microbiología a través de los biofermentos, usted va a empezar a trabajar los elementos limitantes. ¿Qué son los elementos limitantes? Los elementos que de verdad están limitantes en el suelo y no fórmulas tan generalizadas. Digamos un caso, se habla aquí de que casi todos los suelos en Costa Rica son pobres en fósforo, ¿cierto? Sí, correcto. Siempre hay que estar aplicando el fósforo. Bueno, lo que pasa es que el problema de fósforo en los suelos de Costa Rica se debe más bien a un problema de fijación. O sea, si usted analiza en todos nuestros cultivos, nosotros echamos toneladas de fósforo. El problema es que la disponibilidad del mismo es relativamente baja. ¿Qué es lo que pasa? Que en el suelo se forman compuestos insolubles con fósforos. Fosfatos de hierro, fosfatos de calcio, etcétera, que son piedras insolubles. Al volverse así, la planta no los asimila. ¿Cómo puede usted incrementar la disponibilidad de fósforo? Precisamente con la materia orgánica. Los ácidos húmicos lo que hacen es romper los enlaces de esas piedras insolubles, fosfatos de hierro, etcétera, etcétera, que ya le mencioné, y poner el fósforo disponible. Entonces, a veces es cierto de que los suelos son limitantes en fósforo, pero es porque están en formas insolubles. Sobre todo en los suelos ácidos que tenemos. O sea, se habla de que un suelo ácido, la disponibilidad de la asimilación del fósforo es menos del 20%. Es decir, si yo meto 100 kilos de fósforo, voy a aprovechar 20 o menos de esos 100 kilos que yo estoy metiendo. ¿Y el resto qué se hace? La materia no se crea ni se destruye, se transforma. El resto o se lava, o en el caso del fósforo, más bien se fija dentro de las arcillas. Porque el fósforo lo que tiene es problemas de fijación, no tanto de lixiviación. Entonces se fija en las arcillas. ¿Cómo puedo yo soltar ese fósforo? Precisamente con enmiendas orgánicas, con ácidos húmicos. En general, yo puedo empezar a liberar ese fósforo. Entonces, ¿a dónde se consiguen estos ácidos húmicos y su proporción de aplicación? Vamos a ver, las sustancias húmicas como le digo, usted puede preparar sustancias húmicas a base de compost o con biofermentos, etcétera. Sin embargo, pero no van a durar mucho. Los contenidos que va a lograr son muy bajos y ahí requiere muchísimo tiempo. Okay. Gracias a Dios la naturaleza pues ha sido sabia y dentro de sus procesos geológicos en diferentes partes de la Tierra ha generado fuentes de ácidos húmicos de origen minero. ¿De dónde salió eso? Bueno, precisamente ahora estamos viendo la actividad del volcán
del volcán Turrialba, ¿verdad? Cómo está atacando fuertemente pues con cenizas. Bueno, en el pasado muchas actividades vulcanológicas enterraron coberturas vivas en diferentes partes de la Tierra, bosques, etcétera, que todo eso a través de millones de años dio origen a la mineralización de la materia orgánica y a las fuentes de petróleo que se consiguen hoy en día, los combustibles fósiles, que son carbono mineralizado. Ok, en algunas partes de la Tierra hubieron algunas más formaciones geológicas y algunas de esas partes quedaron expuestas a la humedad, a la temperatura, a las bacterias aeróbicas, etcétera, etcétera, y no siguieron ese proceso de carbonificación normal, sino que tuvieron una diferente degradación y se formó un composto a través de millones de años. Esos materiales hoy en día se conocen como leonarditas y existen diferentes lugares de leonarditas, sí, correcto. Ajá. Y existen, como le digo, hay yacimientos en China, hay en España, hay en Alemania, hay en México, hay en Dakota del Norte, que dicho sea paso, ahí fue donde se estudiaron, se descubrieron y toda la literatura. ¿En Centroamérica? En Centroamérica hasta hoy no existe, no se conocen leonarditas. Sí se consiguen pero con tantos volcanes que hemos tenido nosotros y... Sí, lo que pasa es que estos procesos de formación geológica son muy antiguos y recordemos que nuestras tierras son tierras más bien nuevas. Sí. O sea, si usted va a encontrar las fuentes de leonardita, están donde las tierras más antiguas del mundo. Es decir, donde fueron tierras incluso de la famosa Gondwana y toda esta parte de los procesos geológicos de cuando la tierra era una sola masa. Entonces estamos hablando que son yacimientos que son de tierras muy viejas, muy antiguas. O sea, la mayoría de las leonarditas tienen más de 100 millones de años de formación. Caramba. Entonces, las tierras nuestras son tierras muy nuevas desde el punto de vista geológico, ¿verdad? Ustedes saben que la geología habla de millones de años, ¿verdad? Sí. Entonces, por eso es que probablemente no consigamos, o por lo menos no se ha descubierto hasta ahorita, una mina de leonardita. Sí existen minas de turbas. Las turbas son procesos similares, nada más que más jóvenes, que tienen menos concentración de ácidos húmicos, pero también se les puede hacer alguna extracción. Entonces, de estos materiales, ya el comercio y las empresas pues han generado bastantes materiales que se pueden conseguir en el mercado. Aquí en Costa Rica hay diferentes enmiendas húmicas derivadas de leonarditas, hay unas 3-4 probablemente que se consiguen en el mercado. Bien amigos, continuamos con esta muy interesante entrevista con el ingeniero Bernier Cotto. Estamos hablando sobre preparación de terrenos, diría yo, porque estamos entrando en unos campos un tanto más profundos, hablando sobre luminites y luego yacimientos, aplicaciones. Hay que estar bien atento para poder seguir todas estas instrucciones. Yo estoy aprendiendo bastante, les soy franco, y ojalá que todos los radioyentes también. Y recuerden que cualquier pregunta nos las pueden enviar a nuestro correo y se las trasladaremos al ingeniero para que nos las conteste. Pero adelante, ingeniero. Muchas gracias, don Miguel. Sí, efectivamente, como le decía, bueno, las sustancias húmicas se pueden conseguir en yacimientos de leonarditas, pero las empresas pueden, o aún a través de esos materiales, han logrado hacer 3 tipos de preparados, digámoslo así. Se pueden conseguir en el mercado enmiendas húmicas sólidas, o sea, que es como se extrae de las minas, ¿verdad? Sean polvo o granuladas, se pueden conseguir. Y ellas, digamos que son la mejor enmienda del suelo. ¿Por qué? Porque ellas permanecen en el suelo, son insolubles y entonces llegan a formar parte del complejo arcillo-húmico del suelo. Entonces es la mejor enmienda. Sin embargo, también en el mercado hay preparados líquidos, o sea, a producto de una transformación alcalina, porque es una transformación alcalina lo que se requiere. Usted puede conseguir sustancias húmicas líquidas, que eso es lo que más comúnmente vemos en el mercado. Entonces vemos ácidos húmicos líquidos que nos ofrecen para las hortalizas, para los viveros, para etcétera, etcétera. De esto hay una gran oferta en el mercado. ¿Cómo saber qué es lo mejor para aplicar? O ya tácitamente usted me está diciendo que para hortalizas líquidos. No. Sí, efectivamente. O sea, para cultivos de ciclo corto, lo más fácil o más aplicable es el uso de sustancias húmicas líquidas. Bueno, ¿por qué? Porque la velocidad de la reacción de una enmienda orgánica sólida es relativamente larga en el tiempo. Entonces, en cultivos que duran 2 o 3 meses, difícilmente vaya usted a ver el efecto inmediato
de esa aplicación de los ¿Esos sólidos para qué cultivos se recomendarían? Normalmente los sólidos son para cultivos de ciclo largo, o sea, ya cultivos que duren más de 4 meses en adelante. Usted puede usar sustancias. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Bueno, si falta usted es dueño, todavía, usted me dijo que eran 3, ¿verdad? que serían los hidrosolubles, o sea, a partir de los líquidos se pueden fabricar polvos que son hidrosolubles, es decir, usted los puede echar en agua y diluirlos. El problema de los hidrosolubles es que tienden a ser muy caros. ¿Por qué? Porque son resultado de una serie de transformaciones químicas, porque son transformaciones químicas que hay que hacerles para poder lograr usted un polvo soluble. Entonces tienden a ser relativamente caros. Entonces, pero sin embargo es una opción que existe, ¿verdad? Hay gente que prefiere comprar el polvo y diluirlo en el agua y utilizarlo en sistemas de fertirriego, etcétera, a comprar un líquido, ¿verdad? Pero esas son las 3 tipos de presentaciones que existen en el mercado. Volvemos a lo mismo. Si yo soy dueño de mi tierra, yo siempre le recomiendo a la gente que use la enmienda orgánica sólida. ¿Por qué? Porque usted va a enmendar su suelo, usted le está subiendo el carbono orgánico a ese suelo que usted está invirtiendo. Tal vez usted no lo va a ver en el ciclo de este primer tomate que yo voy a sembrar o en el ciclo de esta primera cebolla que yo voy a sembrar, pero yo voy a seguir usando esa que es mi tierra. Entonces yo los beneficios los voy a ir viendo en los siguientes. Ahora, ¿hay que estar echando después de cada cosecha o no necesariamente? No necesariamente. Tipo soluble. El soluble sí se debe aplicar constantemente. ¿Y el sólido? El sólido una vez al año que usted le meta al suelo. ¿Qué dosis? Bueno, es relativo, pero digamos anda entre 100 y 150 kilos por hectárea de un material al 80%. Ajá. ¿Verdad? Que el material al 80% son originarios de minas de la zona de Canadá, de Alberta, que es el único material que tiene concentraciones al 80%. De ahí podemos conseguir otros materiales, por ejemplo en Dakota del Norte, que andan el 75%, que yo creo que aquí en Costa Rica no se venden. Y después, bueno, ya hay materiales de minas de China, que no porque sean de China sean malas, sin embargo, por su proceso de formación geológica, tienen el orden del 25 al 30% de concentración de ácidos húmicos. También no son tan buenas como la... No son tan concentradas. Buenas sí son, pero obviamente usted tiene que jugar con la dosis. Si usted trabaja 100 kilos a un material del 80%, pues de ahí, si usted quiere hacer una buena enmienda... Pero parecería que serían mejores porque la China es mucho más antigua que la parte de América, ¿no? No necesariamente, o sea, de las zonas de Alberta, de hecho que en las minas de Alberta, Canadá, es donde encontramos las minas más antiguas de estas leonarditas. Tienen el orden de 150 millones de años de formación. Y mientras que las chinas sí son... Y ahí, aunque esté congelado, se ha mantenido. Correcto. Okay. Una cosa interesante es que estos materiales traen también una microbiología asociada. Y muchas veces en los procesos de transformación, nosotros la matamos. Entonces, uno de los problemas que tienen los productos transformados, como el líquido o el hidrosoluble, es que en los procesos nosotros eliminamos la microbiología benéfica que trae el material desde su origen. Recordemos que esto es un material natural que lo ha formado la microbiología. Entonces traen microorganismos benéficos asociados a ese material, y eso era desconocido por parte de las empresas mineras, y ahí es donde salió la moda de hacer productos líquidos y hacer productos hidrosolubles. Pero en ese proceso de extracción que se hace, ya le mencioné, con bases, o sea, se usan bases fuertes como los hidróxidos, matan la microbiología, y eso nosotros lo hemos estudiado aquí en Costa Rica a través del laboratorio del AMA de don Olman y de aquí, que hay un laboratorio de biología molecular donde se han analizado materiales sólidos y materiales transformados como el líquido, el hidrosoluble, y usted le ve a la microbiología del material sólido completamente enriquecida y la otra microbiología completamente muerta. Ahora, estas prácticas son relativamente, pues no nuevas, pero ¿hace cuántos años comenzaron? Como le digo, ahí más o menos todos los estudios de ácidos húmicos y todo eso empezaron en 1930 en la Universidad de Dakota del Norte. Ajá. Sin embargo, ha sido ya en las últimas décadas, digámoslo así, que han tomado una fuerza trascendental. De hecho, que en otras latitudes, como en Estados Unidos, Europa, muchos de los fertilizantes químicos convencionales vienen impregnados con ácidos húmicos. Hoy, pues ya... por lo menos se está experimentando, y algunas casas de fertilizantes pues también están viendo el interés de hacer mezclas con usted menciona mucho químicos con ácidos húmicos, por ejemplo. Menciona mucho Dakota del Sur, que es un terreno volcánico. Yo tenía entendido que más bien las Dakotas no eran pues muy buenas tierras por estar en la parte sureña, Estados Unidos. ¿Qué características especiales tienen? No, ninguna. En realidad es precisamente porque en Dakota había una mina de estos de leonarditas
que se descubrió. Recordemos que estas minas... Puede haber un montón que no se han descubierto en otros lados. Puede haber, correcto. Ajá. Pero digamos, ahí fue donde se descubrieron inicialmente, y en la Universidad de Dakota fue donde se empezaron a hacer estudios sobre esas sustancias húmicas y encontraron sus propiedades. Lógicamente, ya usted lo dice, como sus suelos son muy pobres, sí. En un suelo muy pobre, si usted viene y mete estas sustancias, usted va a ver una explosión de bondades, digámoslo así. Entonces, ahí es donde se empezaron a estudiar. Pero, como le digo, son yacimientos mineros que no tienen que ver absolutamente nada con los tipos de suelo que existen ahí. Más bien ellos están más cerca de las zonas petroleras, como le mencionaba. Normalmente las leonarditas están cerca donde existen yacimientos petroleros, por su origen, ¿verdad? Ahora vamos a ver las aplicaciones. ¿En qué productos, ya mencionamos hortalizas, ¿verdad? Su aplicación. ¿En qué productos agrícolas recomiendan ustedes estas aplicaciones? En todos. En realidad, volvemos a lo mismo. Mejor dicho, todos lo necesitan. Todos, aunque sean suelos buenos. Aunque sean suelos buenos, yo necesito devolverle el carbono que le estoy quitando al suelo. Necesito devolverle ese aunque componente orgánico. Montañas prácticamente vírgenes, siempre va a haber que aplicarles. Sí, o sea, el objetivo en este caso es reponer lo que yo le voy sacando. O sea, ya no va a ser el mismo tratamiento que a una explotación que yo tengo 100 años de tenerlo, ¿verdad? ¿A dónde se ha visto más éxito, digamos, en las enmiendas orgánicas en el tiempo? En cultivos de ciclo largo, como la palma, como el banano, etcétera, ¿verdad? Que han tenido muchos problemas de suelo, precisamente por la explotación de muchísimos años y de manejos X o Y, ¿verdad? Que han eliminado la microbiología y han desgastado completamente el contenido orgánico de ese suelo. Entonces, digamos, ahí se ve un impacto positivo. Suelos que han sido abandonados porque fueron intensamente cultivados, como en la zona sur, la zona atlántica, el banano. Correcto. Esos suelos se pueden regenerar, por así decirlo. Con precisamente ese es el objetivo, o sea, la combinación de ácidos húmicos con abonos orgánicos, con biofermentos, con microbiología, precisamente es la manera de devolverle esa vida al suelo. O sea, muchos de los problemas que tenemos en esos cultivos precisamente es producto del desequilibrio que tenemos a nivel de suelo. Y entonces usted ve que en Palma tenemos la famosa flecha seca, que todavía no sabe qué es, pero definitivamente el origen está en el suelo. Tenemos en banano una serie de problemas y patologías, que fusarium, que el moco, que ahora tenemos la amenaza del banano, el famoso fusarium raza 4, ¿verdad? Que está creciendo en otras latitudes, y que hay el temor de que en cualquier momento llegue a este país o a esta región, ¿verdad? Pero en realidad la manera de devolver esos desequilibrios que nosotros tenemos en los cultivos es devolverle la vida al suelo, generar la microbiología necesaria para que haya un mayor equilibrio en nuestros cultivos. Hablemos de la flecha seca. El Ministerio de Agricultura está recomendando una gran cantidad de abono químico para aplicar allá en aquellas plantaciones. ¿Qué le parece a usted esa decisión? Efectivamente, creo que eso sería equivocado. O sea, realmente tenemos que atacar el problema de la flecha de una manera más integral. Y yo creo que la gente de ASD, don Álvaro, y la gente palmatica ASD ha estudiado y avanzado significativamente en el problema y ha demostrado efectivamente que enriquecer el suelo con materia orgánica y microbiología es el primer paso antes de hacer cualquier otra cosa. Y obviamente trabajar los drenajes también de la zona. Es muy importante. Entonces, si usted viene, lo que mencionaba la vez anterior, o sea, si yo tengo, el problema de la flecha seca es muerte de raíces. Correcto. ¿Cuál es la razón? Se pudre, ¿verdad? Prácticamente. No la sabemos a 100%, pero si hay una muerte de raíces. Sí. Entonces, si yo no tengo raíces, ¿para qué le voy a ir a dar abono? Puse el ejemplo la vez pasada, ¿recuerdas? O sea, es como que me pongan un plato de chicharrón con las manos amarradas, agarrado el cuello y sin dientes. Y eso es lo que pasaría ahora. O sea, vamos a ir a tirar fertilizante que va a ir a dar a los ríos y va a ir al Golfo Dulce y probablemente no vaya a ir a dar donde nosotros necesitamos que vaya a dar. Oiga, y eso se está pensando en una inversión de millones, caramba. Bueno, efectivamente, no desconozco al 100% en qué van a terminar en eso, pero efectivamente sería un error si no se trabaja drenajes y si no se trabaja materia orgánica, ¿verdad? Sería un error muy grande. Ahora,
ese campo tan interesante, hay poca gente especializada en este campo del cual usted está hablando, porque hasta ahora oigo yo todo esto. Bueno, en realidad sí, realmente pues uno de los problemas que ha sucedido es que todo el mundo ha hablado o conoce de la materia orgánica, y en algún momento pues no se ha profundizado realmente desde el punto de vista científico a explorar todo este mundo. Sí hay, digamos, carreras asociadas. Hoy en día, digamos, en Estados Unidos tenemos varios colegas pues que ya se han especializado en biología molecular, que ha estudiado mucho el tema de la microbiología. En la microbiología pues también está muy amarrada a la parte de la materia orgánica. Sin embargo, sí hay mucho desconocimiento general, ¿verdad? Y el problema es cuando en ese desconocimiento hacemos al agricultor que use cosas que no son tan adecuadas para el cultivo. O sea, cuando no enseñamos bien al agricultor, por ejemplo, a que haga un buen compost, sino que el agricultor se acostumbra a veces a comprar compostes muy comerciales que a veces traen problemas en más de beneficios, ¿verdad? Entonces yo creo que hay mucho todavía por el cual analizar y estudiar y capacitar a la gente. Yo creo, Carmona el otro ya lo mencionó, creo que el INAH está haciendo algo interesante en la capacitación de la gente, ¿verdad? Pero realmente, don Miguel, el futuro de la agricultura va por aquí. O sea, aumentar la eficiencia del suelo con la incorporación de materia orgánica y microbiología es el futuro de la agricultura. No podemos seguir con los sistemas tradicionales intensivos en los cuales desgastamos el suelo desde todo punto de vista. No se puede seguir porque la misma naturaleza nos está pasando la factura. Y ese es el problema. Muchas veces cuesta convencer a la gente porque la gente es muy cortoplacista. Ella cree que los problemas financieros ustedes tienen que verlos en su ciclo de cultivo, y no se da cuenta que la distorsión que le generó el suelo la ha hecho durante cientos de años, sí, y que no se puede devolver así como por arte de magia, ni con materia orgánica, ni con ácidos húmicos, ni con microbiología. Usted va a devolver lo que ha hecho en 100 años. Continuamos con esta muy interesante entrevista con el ingeniero Werner Coto. Estamos hablando sobre fertilidad del suelo, modos de estimularlo, en fin, todo lo que está concerniente al mejoramiento del suelo. Bueno, suena muy bien todo esto, pero ¿cómo anda esto en cuanto a costos? Bueno, realmente depende mucho, digamos, del material que vaya a ser, del exado de la tierra, etcétera, exactamente. Sin embargo, son inversiones, dependiendo del cultivo, que no van a subir de $150 la hectárea, digamos. O sea, no son inversiones manejables, $150, $200 la hectárea por año, dependiendo de los programas de manejo. Lo que a veces cuesta convencer es a la gente en el sentido de que usted tiene que ver esto como una inversión más que como un gasto, y sobre todo, y eso es lo que a veces le cuesta sobre todo a los muchos colegas de plantaciones importantes, o peor aún, cuando usted tiene que justificarle a un financiero, ¿verdad?, una inversión de esta naturaleza, en el sentido de que las enmiendas orgánicas en el suelo son inversiones a largo plazo. Muchos de los problemas que nosotros tenemos son derivados de la falta de inversión de estos materiales en el pasado. Y yo no puedo revertir esto a veces en un mes o en 2 meses o en 3 meses como quisiera. Sino que dependiendo de qué tan degradado está mi suelo, me voy a llevar años invirtiendo en la renovación de ese suelo. Y el beneficio lo voy a ir viendo en el futuro. Entonces a veces cuesta justificar inversiones, porque decir, bueno, yo voy a meter $200 o 150 o lo que sea, ¿y cuánto me voy a ganar? Y probablemente en el corto plazo no sea tan tangible, ¿verdad? Hay plantaciones que tienen el suelo tan jodido, digámoslo así, sí, que la respuesta se ve rápido y usted lo percibe en un ciclo de cultivo. Ahora, pero hay otras en las que no necesariamente usted lo va a percibir. La respuesta orgánica siempre, aunque efectiva, pero va a ser más lenta que la química. Efectivamente, porque responde a una serie de interacciones. O sea, si yo vengo y meto una microbiología por ejemplo, una microbiología para atacar un hongo, probablemente en laboratorio no es tan efectivo. Sin embargo, en el suelo entran a jugar un montón de componentes, competencia por espacio, por aire, por comida, etcétera, etcétera, que hace, por ejemplo, que la microbiología sea muy agresiva en el control de patógenos.
Y a su vez, muchas veces los patógenos son tan agresivos precisamente porque no encuentran con quién competir en el entorno. Y entonces el fusario o el fitóctora o la altonia o cualquiera de estas enfermedades empiezan a hacer estragos con nuestro cultivo. ¿Por qué? Porque no encuentran con quién competir en ese medio. Pero ese equilibrio no se establece de la noche a la mañana. O sea, es una inversión que dependiendo de qué tan degradado esté mi suelo puede durar meses o puede durar años. Ahora, ustedes tienen fincas demostrativas en diferentes partes del país, en donde hacen estas aplicaciones. Sí, claro, o sea, hay diferentes fincas y con aplicaciones cultivos. en diferentes cultivos en Palma. Bueno, de hecho que nosotros con don Álvaro hemos avanzado bastante, tenemos más de 6 años en trabajos científicos en Palma, y obviamente pues es quizás de nuestros mercados más grandes a nivel de Centroamérica, pero también tenemos trabajos en banano ya con muy buenos resultados, también tenemos en piña, o sea, tenemos muchos clientes. Bueno, ahí vamos con la piña. O sea, se dice que la piña es un cultivo que tiende pues prácticamente a extraer gran cantidad de minerales y de la tierra, y que después de cierto periodo de años inclusive dicen que esa tierra no sirve para nada. ¿Qué hay de cierto en eso? Bueno, con el perdón de los piñeros, pero yo estoy haciendo preguntas aquí que mucha gente me ha hecho y yo no sé la respuesta, así que estamos hablando con un especialista. Eso depende del manejo, efectivamente. O sea, si yo tengo un piñal y lo único que me concentro es a echarle sales y a controlar la parte de los químicos, efectivamente el piñal va a ser un extractor absoluto del suelo. Y al cabo de muchos años, dependiendo de que cómo estaba ese suelo que yo empecé a trabajar, ese suelo se va a ver empobrecido. Pero si yo manejo mi piñal y le invierto en materia orgánica, le invierto en ácido húmico, le invierto en microbiología, hago el manejo adecuado de los rastrojos cuando termino el ciclo y le invierto de nuevo al suelo, yo voy a tener un piñal con un suelo relativamente saludable por mucho tiempo. Cualquier explotación que no contemple la microbiología y no contemple los aportes de materia orgánica en el suelo en forma abundante, es una explotación degradante del suelo. Cualquier explotación en la que yo le invierta al suelo con materia orgánica, con microbiología, yo voy a tener suelo para muchísimos años y no voy a degradar ese suelo de una manera tan intensa como muchas prácticas convencionales lo hacen. Pues vamos al asunto de la piña. ¿Se podría lograr tan buenos resultados que se podría prescindir del uso de cierto herbicida que es muy criticado por la gente por la contaminación que hace en las aguas? Para no mencionar el nombre, pero así son las cosas. La parte de herbicidas en piña es todo un problema serio. O sea, no vamos a decir que con la parte de microbiología y materia orgánica no vamos a tener malezas, porque no es cierto. Siempre van a tener que usar los herbicidas. Va a haber que tener lo que sí es que cuando usted usa microbiología y cuando usa materia orgánica, cuando usa ácidos húmicos, usted disminuye el impacto negativo de esos herbicidas. De hecho, que estos materiales, volviendo al tema de las leonarditas, se usan como descontaminantes en el mundo. O sea, lo usan plantas de alta contaminación porque ellos son secuestrantes de los compuestos químicos que son altamente tóxicos. Y aparte de eso, recordemos que la única manera de la cual se degradan los compuestos es con microbiología. Y por ejemplo, las leonarditas vienen muy enriquecidas con cianobacterias. Las cianobacterias son tremendamente intensas en la descomposición de químicos tóxicos. Y volvemos a lo mismo. O sea, yo no le puedo decir que usted va a eliminar los herbicidas. Ojalá surgieran nuevas opciones de control de malezas en el cultivo de piña, pero cuando usted trabaja materia orgánica, cuando trabaja ácidos húmicos, cuando trabaja todo esto, usted logra atenuar el efecto negativo que puede tener el uso de un herbicida como el que usted menciona, ¿verdad? No se puede decir que se puede lograr obtener una piña completamente orgánica, no. Está fuera del alcance. No, en realidad sí, ya incluso en Costa Rica ya hay piñeras certificadas. Obviamente pues tienen retos muy fuertes, ¿verdad? ¿Que no usan estos herbicidas? No usan estos herbicidas. Oiga, sí, para mí eso es nuevo. Sí hay piñeras orgánicas certificadas. Pues deberían de organizarse mejor, porque yo recibo una serie de cartas de allá, la gente de Milano, de Siquirres, quejándose de que hace 5 o 6 años tienen que estar usando agua que les llevan acueductos alcantarillados porque están completamente contaminadas las aguas. Así que
Eso sería una buena. Sí. Es difícil, yo no podría o me atrevería a decir de que todas las piñeras se pueden volver orgánicas porque no es fácil, ¿verdad? Pero sí existen. Ahora, sí existen alternativas para atenuar esto. O sea, yo nunca he predicado la agricultura al 100% orgánica, aunque creo en ella. Creo en ella, pero no la predico en el sentido de que más que buscar una agricultura 100% orgánica, tenemos que tener una agricultura de bajo impacto, en la cual existen prácticas que se usan en la agricultura orgánica que nos ayudan en producciones convencionales a disminuir los impactos negativos que generamos en nuestras producciones convencionales. Bien, amigos, estamos llegando al final del programa, un programa muy interesante en el cual hemos estado haciendo una serie de preguntas para evacuar dudas y ciertas consultas que nos habían hecho. Ingeniero, tal vez si quiere hacer un resumen corto en forma de despedida. Sí. Muchas gracias, don Miguel. Don Álvaro el otro día me compartió una frase muy sencilla, que en la cual quiero cerrar el día de hoy. Una frase de don Franklin Roosevelt, y dice: la nación que destruye su suelo se destruye a sí misma. Y precisamente todo este concepto va en torno a eso. O sea, nosotros tenemos que devolverle la vida al suelo, tenemos que invertir al suelo. Y esa es la manera en que nos vamos a garantizar de que tengamos una agricultura sostenible por muchísimos años. Si seguimos con las explotaciones tradicionales, intensivas en el uso de químicos, en el uso de fertilización química, de agroquímicos, de herbicidas como el que usted mencionaba, sin contrarrestar esas actividades con microbiología, con materia orgánica, estamos destruyendo el suelo y estamos destruyendo el futuro de la agricultura del país. Muy bien. Muchísimas gracias. Muy interesante. Salimos de un montón de dudas y esperamos que dentro de un tiempo vuelva por acá otra vez, porque vamos a continuar con esto. Estamos seguros de que muchos de los radioyentes nos van a mandar varias preguntas y consultas. Mucho gusto, Miguel. Muy agradecido y muchas gracias, amigos radioyentes, y que pasen un día muy feliz. Hasta aquí, el agropecuario. 35 años al servicio del agricultor costarricense.